consideración externa e interna. Cuando hablamos de la atmósfera de la Tierra, debemos identificar características de esta atmósfera. Primero, la atmósfera se caracteriza por ser una capa protectora, es como una chaqueta para el planeta, pero esta chaqueta se divide más o menos en 5 o 6 subcapas que van a estar enfocadas en condiciones de concentraciones diferentes en este nivel. La atmósfera de la Tierra tiene características muy peculiares que albergan la capacidad y las condiciones de vida suficientes para nuestro planeta, nuestra especie, animales y plantas, ¿no? Y esa permanencia de vida ha sido prácticamente constante a través de millones de años. Es una maravilla comparada con otras atmósferas, por ejemplo, cercanas a nuestro planeta, la misma condición de Marte, que podría establecer parámetros entre arriba de los 100 grados centígrados en un día cálido y debajo inclusive de los menos 100, menos 80 grados centígrados en una noche fría. Entonces, la Tierra ha sido muy beneficiosa en ese aspecto y no es precisamente por su distancia, porque Marte está mucho más lejos y Venus está mucho más cerca, y estamos en Venus en un promedio de cerca a los 200 grados centígrados de temperatura promedio. La Tierra tiene una temperatura promedio, hemos dicho, cercana a los 15 grados promedio, tomando en cuenta todas las partes de nuestro planeta. Habrán partes más frías, otras más cálidas, pero en promedio en toda la constitución son 15 grados, ¿ya? Entonces, esta chaqueta o esta capa protectora va a estar formada por varios gases, habíamos dicho, y nos mantiene calientes en ciertos niveles y nos da oxígeno para respirar, y es donde están también nuestros climas constituidos, estos climas en condición cíclica, no olvidemos. La atmósfera rodea nuestro planeta como la cáscara de naranja, una sobre otra interpuesta, pero no es lo mismo en todas las partes y tiene diferentes estratos como diferentes calidades de concentración. Y como les decía, en química generalmente vamos a tener que identificar y categorizar elementos específicos, ¿no? Para cada uno de los valores que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Entonces, estas subcapas van a rodear y van a tener generalmente otros funcionamientos y otras especificaciones que vamos a ver ahora. Y vamos a ir desde la capa más cercana a la Tierra en la superficie hasta la capa más externa. Habíamos dicho, es como una cáscara de naranja, y para que entendamos muy bien, como la cáscara de naranja es una condición protectora principalmente, más que todo interna, ¿no? Para que no entre microorganismos, no entre oxígeno, principalmente porque el oxígeno llega a dañar a cualquier fruta, pero también para que estas cualidades de la fruta, dentro de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y muchas cosas que podrían tener cualquier alimento, puedan permanecer y mantenerse, ¿no? A través de esto, entonces, nosotros podemos identificar principalmente 6 capas protectoras, 6 capas externas en la atmósfera, y cada una tiene características específicas si observamos. Dentro de estos estratos tiene 6 capas diferentes que van ubicadas desde el suelo de la Tierra hasta el punto del espacio exterior. En el primer contacto hacia el espacio exterior estaríamos tomando en cuenta esas 6 capas. Entonces, por ejemplo, cada una de estas va a tener características. Habíamos dicho la troposfera, condición netamente externa de nubes y demás. La estratosfera enfocada en 3 moléculas específicas que vamos a tener como condición muy importante. La mesosfera como una condición de contacto directo a la radiación de una estrella dominante, en este caso el Sol. La termósfera, que nos va a ayudar a poder hacer un monitoreo a través de condición satelital. La ionosfera, la reacción continua que va a tener desde el medio del espacio exterior hacia la condición interior y viceversa. Y la exósfera, que va a ser el contacto ya externo para poder identificar la reacción que nosotros vamos a dar o vamos a tener en función a la parte, digamos, externa, con relación a otras estrellas, a constelaciones o a otros medios externos en nuestro sistema, ¿no?
Entonces vamos a ir por partes. Si hablamos de la troposfera, hemos hablado notablemente de la condición prácticamente de un avión. Habíamos dicho que en algún momento no solamente se categoriza prácticamente como el contacto de un avión al medio externo, o un avión no puede volar a una altura libre, ¿no? Si no, estaríamos parametrizando sobre los 10 kilómetros, o sea, 10.000 metros desde el suelo, no desde el nivel del mar, desde el suelo. Y en alguno de los capítulos que hemos desarrollado también en astronomía hemos identificado que nuestro primer contacto y nuestra primera referencia es la carrera de palomas, ¿no? Las palomas, a comparación también de un avión, pueden llegar a volar cerca a las 10.000 metros o 10 kilómetros arriba del nivel del suelo. Esto llega a ejemplificar el primer contacto y la importancia de esta primera capa denominada troposfera. Es la capa más cercana a la superficie de la Tierra, pero significa prácticamente cambio. Tropo significa cambio. Esta capa obtiene su nombre del clima que está cambiando constantemente y mezclando los gases en esta parte de nuestra atmósfera. Hacer la capa externa más inferior, pues tiene el primer contacto y relación con todos los gases y todos los elementos que intervienen desde la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de gases, estamos hablando netamente del comportamiento del diluyente universal, que en este caso es el agua, que se llega a formar, ¿no? Y se llega a componer de muchas características dentro de los cambios de estado de agregación, la lluvia, el granizo y todos los niveles. Acá están constituidas prácticamente todas las nubes que nosotros podamos describir. Y en función de esta, pues la troposfera llega a tener una extensión aproximada hasta los 20 kilómetros desde el nivel del suelo. Obviamente en nuestro país llegará a ser menos porque nosotros estamos a un nivel de 3.660 metros sobre el nivel del mar. Si estamos en el alto, 4.100 metros. Entonces, la condición de la troposfera generará pues estructuras que serán de primer contacto. Y como el hombre también llega a generar gases de efecto invernadero, prácticamente expulsándolos al medio del aire, pues esta capa de la troposfera va a asimilar este primer contacto de emisión de estos gases. Estamos hablando de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, gas cloro, y acá tenemos que tomar en cuenta también las condiciones de los gases en la primera relación, pues molecular. Cuando hablamos de molecular, estamos hablando de la composición de los gases en dos moléculas juntas. Si hablábamos de oxígeno molecular, era oxígeno 2, nitrógeno molecular, nitrógeno 2, y así todos los gases, a comparación de los otros elementos que pueden ser completamente sólidos, ¿no? Y cuando hablamos de sólidos, estamos hablando de una sola molécula. La troposfera, por lo tanto, va a tener entre 5 y 9 millas, es decir, de 8 a 14 kilómetros aproximadamente en la mayoría de la altitud de la Tierra, pero como tenemos Países Bajos debajo del nivel del mar y algunas partes del océano con mayor elongación de probabilidad de altura, pues tenemos hasta los 20 kilómetros que les decía. Pero este espesor va a depender también de dónde se encuentre cada una de las personas, cada uno de los elementos que estemos analizando. El más delgado se encuentra en el polo norte y polo sur respectivamente, no porque ahí estén las condiciones más altas del planeta, sino que es achatada por los polos y ensanchada por el ecuador la estructura de la Tierra. Esta capa de aire que llegamos a respirar y las nubes están concentradas prácticamente en esta primera capa, troposfera. El aire es más denso en esta capa que en otras capas, porque el aire va a llegar a tener mayor concentración de estos elementos, y de hecho la troposfera contiene 3/4 de la masa de toda la atmósfera. Es decir, si hablamos de gases, las 3/4 partes están concentradas en esta troposfera. Por eso que está en una condición mucho más densa de concentración y de cantidad de gases, por el hecho de que es el primer contacto desde la
emisión de gases de efecto invernadero, principalmente desde la Tierra, de más de 6.000 millones de habitantes que tenemos en todo el planeta, contaminando constantemente y día con día, ¿no? Entonces, la troposfera va a tener el primer contacto con la estratosfera, y la troposfera, si vemos, está prácticamente en la primera condición de la Tierra, y al contacto con la estratosfera se va a llegar a observar como una capa blanca, que sería la etapa de transición de la troposfera y la estratosfera. Los aviones pueden volar hasta 10.000 metros sobre el nivel del suelo, y en muchos casos, como en nuestra altitud, esos 10.000 metros aceptables llegan a sobreponerse a las nubes como tal. Entonces nosotros, cuando estamos en el avión, llegamos a observar la nube muy abajo, ¿no? En algunos casos, cuando existen concentraciones de tormentas, conviene en este aspecto a veces penetrar esas nubes, y se ve una precipitación del cambio a través de esa concentración de gases, ¿no? Aquí el aire es prácticamente el 78% de la constitución, y el nitrógeno está constituido por ese 78% y el 21% del oxígeno. Otros gases también van a estar presentes, ¿no? Y el último 1% está compuesto por argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Esto en la condición del aire. Además, habíamos dicho, podemos observar concentraciones de metano, monóxido, dióxido de carbono, cloro molecular y algunos otros gases también de condición ósea. Entonces, cuando sentimos el viento en la cara, vemos las nubes en el cielo y observamos como un pájaro va aleteando sus alas en un vuelo, estamos sintiendo la troposfera como tal. El movimiento del viento va a ser la relación de la troposfera, que es una capa netamente agradable, la que nos da prácticamente una condición de estabilidad, principalmente en los climas. Si vamos a comparativas externas, pues hay atmósferas muy cálidas como la de Venus, que en vez de nivelar esta temperatura, por ejemplo, en este momento nosotros debemos estar cerca a los 16 grados centígrados, pero debe existir algún lugar en el planeta que está por debajo de los menos 10, menos 20 grados. En cambio, en Venus generalmente estamos cercanos a los 200 grados. Entonces, su atmósfera llega a aumentar esa temperatura. Al contrario, la Luna sabemos que no tiene atmósfera protectora, por lo tanto no va a tener cambios llamativos en los vientos. Es por eso que le da esa condición árida, y las huellas que se han dejado hace millones de años con los choques en los cráteres, pues permanecen en ese tiempo. Entonces, volvemos a la condición de ser una maravilla en una condición de la capa protectora. Y si observamos la constitución prácticamente de esta misma capa, la troposfera llega a tener el primer contacto, habíamos dicho, desde la Tierra a la parte externa. Y en algunas condiciones llega a variar, ¿no? Como les decía, cuando vemos la troposfera y el contacto también de los animales, que estamos hablando de las palomas, las carreras de los palomas y también los aviones, pues no es recomendable y no es agradable tampoco observar sobrepasar esta primera capa. No está aceptado bajo ningún elemento científico este nivel y esta condición, porque a través inclusive de elementos muy altos, la atmósfera y la troposfera van a llegar a condicionar también este cambio que nosotros conocemos y al cual estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con esto? La asimilación del aire. Si pasáramos esta troposfera, ya tendríamos otras características que también cambiarían en nuestras condiciones, ¿no? Solamente voy a dar un ejemplo. Al subir una montaña tan alta como esta necesitamos, o bueno, percibimos menor cantidad de calor, es decir, la temperatura llega a bajar, nos hace más frío y tenemos que abrigarnos mucho más. Al sobrepasar esta condición de la troposfera, ocurre que estamos en la etapa de la transición, que es la estratosfera. La estratosfera como tal está hecha de capas sobre la troposfera y debajo de la mesósfera, es la capa del medio prácticamente. Y esta estratosfera significa estrata, que significa capa. Y esta capa está pues constituida por la capa, podríamos decir, una de las más importantes de esta parte atmosférica.
que es la capa de ozono. Como su nombre indica, y habíamos hecho una ejemplificación, pues en el anterior elemento, la capa de la estratosfera tiene una condición trimolecular y hablamos de la constitución biológica, física y química en este aspecto, constituyéndonos con el ozono. El ozono como tal tiene una unión de 3 moléculas de oxígeno y este ozono llega a subdividirse en unas condiciones de reactividad o contaminación o efecto invernadero mayor. Es decir, este ozono se dividiría en oxígeno 2 y un oxígeno solito, que ese oxígeno solito estaría libre para combinarse con un monóxido de carbono para convertirse en dióxido de carbono. Y ese es el efecto que va rompiendo estas moléculas de 3 de oxígeno y ozono que podrían generar estructuras, digamos, diversas. En la mayoría de nuestros parámetros que nosotros utilizamos los días es con este tipo de efectos, ¿no? De los paracaídas. Pero estas paracaídas lanzadas desde esta capa. Habíamos dicho que en la troposfera no podríamos identificar algunas características máximas arriba de los 10 kilómetros, preferentemente. En la estratosfera se pueden realizar este tipo de lanzamientos en paracaídas. Algunas películas muy llamativas las toman en cuenta y se ven las nubes por debajo. No sé si observan, pero en este caso las personas que necesitan o generan estas estructuras de movimiento también van a generar otras características que necesitamos describir. En esta capa, nuestra atmósfera tiene su propio conjunto de capas adicionales. Habíamos dicho que va a depender de la concentración de ozono. No hay tormentas en esta capa, ni turbulencias. Y para mezclar el aire, por eso el aire va a estar frío y pesado en muchas concentraciones. Y en esta parte inferior el aire va a estar caliente y ligero porque es el primer contacto con la troposfera. Y en esta relación pues es ideal el movimiento en paracaídas porque prácticamente el aire va a estar estable, no va a haber un viento como tal, a menos que lleguemos a penetrar hasta la troposfera, que llegaría a ser la capa directa del clima, ¿no? En la troposfera no se recomienda, hemos dicho, ni en aviones ni en animales superar esta condición de contacto. La mesósfera prácticamente va a generar un cambio llamativo en esta condición. Al atravesar la troposfera en donde vivimos, las capas funcionan de manera opuesta. Si usted o bueno, nosotros estaríamos fuera y estaríamos escalando una montaña, en la estratosfera vendría a ser al revés. Se tendría que quitar la ropa de abrigo, es decir, mientras más nos acercaríamos a la parte más alta, estaríamos más calientes. Y en vez de ponernos normalmente una chompa, tendríamos que sacarnos toda la ropa, ¿no? Entonces, para las montañas más altas, tendríamos que llegar en la condición de la estratosfera a sentir mayor temperatura. Esto sería una condición netamente contraria, ¿no? Decirlo así sería algo simple, pero sentirlo es obviamente una condición diferente, ¿no? Es por eso que los parámetros internacionales a través de la ciencia se han ejemplificado solamente hacer la navegación aérea por la troposfera. Y si fuera superior a la troposfera, tiene que tener otras características esa nave de transporte y también la persona que va a hacer el lanzamiento en esta paracaídas, pues generar capas protectoras que puedan ser menos sensibles a sus cambios térmicos principalmente. Nuestro cuerpo puede soportar solamente hasta cierta temperatura como parámetro máximo en esta constitución, pero ese es el porqué más llamativo del por qué ocurren también este tipo de elementos. La estratosfera como tal va a llegar a generar una extensión de 35 kilómetros de espesor aproximadamente. Esta estratosfera es donde vamos a encontrar la capa de ozono más importante y esta es prácticamente la constitución del ozono concentrado. A través de estas características que nosotros hemos mencionado, por ejemplo, con los cambios de temperatura, el hombre ha podido conocer también algunos elementos que hasta el día de hoy se siguen utilizando y han sido el boom de la revolución médica. Por ejemplo,
la ozonoterapia, ¿no? Si hemos hablado de constituciones contrarias, por ejemplo, con la temperatura, al subir una montaña tenemos mayor sensibilidad a la temperatura y menor concentración de calor. Con el ozono y la ozonoterapia se busca renovar ciertas células que habrían perdido su condición de funcionamiento. En algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto estético, la ozonoterapia ayuda o busca revertir el paso de los años en estas células a través de esta condición inversa que se tiene en las proporciones físicas del comportamiento. La capa de ozono va a ayudar a protegernos también de la radiación ultravioleta y es la capa que nos va a proteger prácticamente de toda la radiación que llega desde el sol. Los rayos UV que llegan desde el sol llegan a penetrar a esta segunda capa, es decir, desde arriba sería prácticamente sobrepasar 4 capas protectoras, pero llega en su mayor énfasis a esta capa que, como habíamos dicho, tiene una constitución más o menos blanca y de acuerdo al color y en óptica se puede determinar que el color blanco, más que absorber, refracta la luz o refleja de una manera directa si es perfectamente blanca. Entonces, esta capa de ozono concentrada en esta constitución nos va a ayudar de protección directa hacia los rayos UV, UVB, infrarrojos, rayos ultravioleta y demás. De este hecho, entonces, la capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación que el sol nos envía y pues nos ayuda a mantener las condiciones de vida que hasta ahora conocemos en estos parámetros de 15 grados. La ubicación de esta capa de ozono pues va a ser estratégicamente ubicada en la relación principalmente de contacto con el cambio. Fíjense, abajo están los climas, los vientos y justo arriba nuestra capa de ozono. Lo que ocurre en este aspecto con la emisión de gases de efecto invernadero, que esta molécula oxígeno 3 va a llegar a cambiar también. Siempre existe la consulta por qué esta capa de ozono llega a ser más densa, como que más pesada mientras se va alejando de la troposfera, debido a la concentración. No olvidemos que esta fórmula vendría a ser oxígeno 3 o 3, sería el peso molecular 16 por 3, entonces tendríamos 48 gramos por cada molécula. En cambio, en la condición de la concentración del aire, aparte del oxígeno molecular, bueno, oxígeno 2 que tenemos también el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno en peso molecular es 14 y el oxígeno en peso molecular es 16. Esto le permitiría que serían menos gramos por cada molécula de concentración. En la condición física, pues debería ser el ozono abajo, pero el nitrógeno arriba por el peso molecular. Sin embargo, por la ubicación de los gases y el comportamiento de los mismos, esta vendría a ser la categoría que nosotros estaríamos manifestando en la capa protectora. Sin embargo, en la tonalidad, no olvidemos, la troposfera va a llegar a condicionar todo el cambio de vientos, de mareas, de climas. La estratosfera va a llegar a ser la capa de transición donde se va a ubicar nuestra capa de ozono protectora, pero esta está modificándose en función a la concentración de gases de efecto invernadero acá, ¿no? Y mientras más densa sea esta condición, estaríamos prácticamente más protegidos. Y las expediciones científicas que se hacen en estos últimos tiempos es con llegar a penetrar estas capas y ver la densidad específica que va a variar. Si varía de manera considerable en ciertas latitudes del planeta, pues estaríamos reduciendo esa concentración también de ozono. Y esto no es fácilmente reversible debido a que necesitamos precipitar oxígeno y dejar de emitir gases de efecto invernadero. Los científicos que conocen y hacen estas expediciones deben lanzarse en paracaídas desde la extensión mayor sobre los 30 kilómetros de la estratosfera, pero también en una condición netamente protegida. Y a través de toda la trayectoria, porque en este caso habíamos dicho que los vientos van a ser más estables, no va a haber una reacción diversa. Al penetrar ya la troposfera se va a sentir mucho más la reacción de la gravedad, la reacción de los vientos, de los cambios
en el clima, pero lo que se necesita parametrizar es los estándares y es la forma en la cual se hace más in situ, o sea, más en vivo, este tipo de mediciones para las concentraciones de la capa de ozono. La NASA entonces parametriza estos aspectos para poder generar estos elementos. Y la persona que va a hacer obviamente esta caída, paracaídas, valga la redundancia, debe estar notablemente protegida debido al cambio estructural que se va a tener. De allí también que la lluvia, las carreras de palomas son importantes en este aspecto porque es el primer contacto, y si habría alguna perforación o alguna modificación de la capa de ozono se podría sentir a través de este primer contacto y la primera inferencia. Si esta persona está libre por ahí recibiendo rayos UV, UVB, ultravioleta, puede quedar ciego en cuestión de segundos prácticamente. Es por eso que se mantiene este tipo